Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Pablo Andrés Herrera Rodríguez. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre los peritos. Bueno, se considera perito a la persona que posea conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, y la puede aplicar de la mejor manera en lo que se ocupe. En este caso, el INASIF es la encargada de proporcionar a dichas personas para realizar peritajes dentro del proceso penal. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 1 y 2 de la ley que creó dicho instituto, es decir, el INASIF. Sus siglas significan Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Quiénes tienen impedimento para ser perito? Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 24, ley del INASIF, y en el artículo 228 del Código Procesal Penal. Uno de los impedimentos es quienes no gocen de sus facultades mentales y volitivas, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Para este caso podemos ver el artículo 212 del Código Procesal Penal, de la excepción para declarar. Quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento son tomados como testigos, aunque tengan alguna profesión, por mencionar alguno, de verdad. ¿Cómo se designa un perito por parte del INASIF? Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 31, el cual es la designación de la ley del INASIF, que dice: el nombramiento del perito técnico lo realizará el INASIF, con base a las normas y métodos debidamente establecidos en sus reglamentos correspondientes. ¿Qué es lo que debe hacer el perito? La orden de peritaje fijará con precisión los temas de la peritación e indicará el plazo dentro del cual se presentarán los dictámenes, tomando en consideración la naturaleza de la evaluación, la complejidad de su realización y la urgencia que requieran estos resultados, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 30, orden de peritaje. ¿Existen las excusas y recusaciones para los peritos? Sí existen. La ley del INASIF establece los impedimentos para ser peritos, así como el hecho en que pueden excusarse de conformidad con la ley del organismo judicial. Y esto lo encontramos en el fundamento legal en el artículo 23, impedimentos y excusas. ¿Cómo se hace constar los resultados de sus valoraciones, observaciones o exámenes realizados? Bueno, se emitirá un dictamen, el cual debe de ser fundado y debe contener una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados. El dictamen debe presentarse por escrito, firmado y fechado. Se presentará oralmente en las audiencias ante el tribunal o la autoridad competente a quien será ratificado. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 234 del Código Procesal Penal. ¿Qué debe de hacerse con los objetos que se examinan? Bueno, los objetos deben de conservarse, y el artículo 237 del Código Procesal Penal hace mención que los objetos a examinar serán conservados en lo posible, modo de la peritación pueda repetirse. Se puede volver a repetir por alguna nulidad o si así las personas lo deseen, ¿verdad? Peritaciones especiales. La ley procesal penal guatemalteca contempla como tales la autopsia, la necropsia, al peritaje en caso de envenenamiento, la peritación de delitos sexuales, el cotejo de documentos, la traducción o interpretación oficial. La pericia es el medio probatorio mediante el cual se busca obtener un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos útiles para el descubrimiento o valoración de un medio de prueba. Vamos a hablar un poco sobre la autopsia, necropsia o necroscopia. Los artículos 238, 239 del Código Procesal Penal mencionan que si ocurre muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenará la práctica de autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente, Una autopsia es un examen médico detallado de un cadáver. Esto lo vimos más detallado en medicina forense en el semestre pasado, donde nos hablaban sobre las autopsias, sobre la necropsia, el estudio del cadáver
También podemos mencionar sobre las posiciones en que se encuentran los cadáveres cuando ya están muertos, pues, por así decirlo. Puede hacerse para averiguar acerca de una enfermedad o una lesión, o puede hacerse para determinar cómo o por qué ha muerto una persona. Esto también, aparte de los peritos, también lo investigan los criminalistas o los criminólogos. Una autopsia es realizada por un médico llamado patólogo. Peritación en casos de envenenamiento. Bueno, el artículo 240 del Código Procesal Penal menciona sobre el envenenamiento y dice: cuando en el hecho aparecieren señales del envenenamiento, se recogerán inmediatamente los objetos o sustancias que se presumieren nocivas y se enviarán sin demora a los laboratorios oficiales y en su efecto a los laboratorios particulares, pues. Cuando se lleven a laboratorios particulares, es obligatorio el cumplimiento de la orden judicial y quien practique el examen presentará factura de sus honorarios, pues, de su trabajo, que se cubrirán conforme lo acordado por la Corte Suprema de Justicia. Peritación de delitos sexuales. Vamos a hacer mención del artículo 241 del Código Procesal Penal. La peritación en delitos sexuales. La peritación en delitos sexuales solamente podrá efectuarse si la víctima presta de su consentimiento, o sea que si la víctima si quiere, además si puede, que le hagan todos estos exámenes. Y si fuera una menor, que debería de ser con el consentimiento de sus padres, si no tuviera padres, de sus tutores, o de quien tenga la guarda o custodia en su efecto del Ministerio Público. Aquí debemos de tener mucho cuidado porque solo se puede hacer esta peritación si hay un debido consentimiento para poder realizarse esto, pues, ya que si no incurren a otros problemas más graves. Cotejo de documentos. Bueno, la acción jurídica de cotejar implica confrontar o comparar un documento con otro, dando fe de que el mismo es copia fiel del original y que el funcionario ha tenido a la vista. Vamos a hacer mención del fundamento legal en el artículo 242 del Código Procesal Penal, cotejo de documentos. Para el examen y cotejo de un documento, el tribunal dispondrá la obtención o presentación de escrituras de comparación. Los documentos privados se utilizarán si fueren indubitados y su secuestro podrá ordenarse, salvo que el tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo, así como lo mencionábamos antes, pues, de quienes tienen impedimentos para ser peritos. Traductores o intérpretes. Para hablar sobre los traductores vamos a mencionar la palabra traducir, que significa expresar o explicar en el lenguaje español lo que está escrito, o sea, expresado en otra lengua, o bien explicar o declarar el sentido de una persona, principalmente en textos faltos de claridad. Cuando no tengan una buena claridad estos textos, se podrán traducir, o cuando sea en forma escrita o expresado en otra lengua también. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 243 del Código Procesal Penal. Traductores e intérpretes. Si fuera necesaria una traducción o interpretación, el juez o el Ministerio Público durante la investigación preliminar seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación. Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial. Reconocimientos. Los reconocimientos va del artículo 244 al 249 del Código Procesal Penal y establece que tanto el Ministerio Público como ante un juez tribunal de sentencia puedan practicarse reconocimientos sobre documentos, cosas u otros elementos de convicción que sean objeto de materia del delito. Artículo 244. Documentos y elementos de convicción, como lo mencionábamos anteriormente. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados
al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándoles a reconocer y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Vamos a hacer mención también de la solicitud de informes. Para aquí vamos a fundamentarnos en el artículo 245 del Código Procesal Penal también, que dice: informe, los tribunales y el Ministerio Público podrán requerir informes sobre datos que consten en registros llevados conforme a la ley. Y el artículo 246, reconocimiento de personas. Cuando fuera necesario individualizar al imputado, se ordenará su reconocimiento en fila de personas. Vamos a enumerar como número 1, quien lleva a cargo el reconocimiento describirá a la persona aludida y dirá si después del hecho la ha visto nuevamente, y si la ha visto, en qué lugar, por qué motivo la volvió a ver y con qué objeto. Se pondrá a la vista de quien deba reconocer a la persona que se someta a reconocimiento junto con otras de aspecto exterior similar. Se preguntará a quién lleva a cabo el reconocimiento si entre las personas presentes se halla la que se designó en su declaración o imputación. Por último, quien lleva a cabo el reconocimiento expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración o imputación anterior, o sea, a cómo se veía antes, pues. La observación de la fila de personas será practicada desde un lugar oculto o secreto, pues. Y por último, el artículo 247, reconocimiento por varias o demás personas. Si fueren varios los que hubiesen de reconocer el acto, se deberá practicar separadamente, cuidando de que no se comuniquen entre sí. Por eso va a ser oculto, ¿verdad? Cuando fueren varios los que se hubiesen de ser reconocidos por una misma persona, podrán integrar una sola fila junto a otras si no se perjudica la averiguación. Si fuere necesario individualizar a otra persona que no sea el imputado, se procederá en lo posible según las reglas anteriores. Solamente eso es, compañeros, licenciado. Espero nos hayan comprendido sobre este tema y cualquier duda nos pueden hacer mención de esto. Y también, licenciado, si en algo fallamos, pues sírvase en corregirnos, pues, ya que este es un método de aprendizaje y así mismo vamos a ir aprendiendo unos con otros. Muchas gracias y feliz noche.